Caso 1. Este caso es de una pasarela con gran tránsito de personas. El lugar de rotura se produciría en medio. Con AutoCAD hemos escalado las dimensiones de los elementos estructurales. Material y dimensiones de la estructura. La estructura se sustenta por dos vigas IP 160 de acero. Para las barandillas se usaron un perfil cuadrado de acero de 80. Para las vigas transversales se utilizó un perfil cuadrado de 120. Diseño y simulación en Inventor. Hemos diseñado la pasarela en Inventor y estas serían sus vistas. Podemos ver simulado el análisis tensional de las cargas a las que se sometió la estructura. La zona roja sería donde se producen las mayores tensiones. Aquí se muestran los diagramas de máximos esfuerzos cortantes con 17,8 kN y máximo momento flector con 68 kN por metro, que calculó Inventor. Según normativa. Según la instrucción IAP 11, en pasarelas de uso peatonal se debe considerar una sobrecarga uniforme de 5 kN. Para prever aglomeraciones de personas. Datos y cálculos. Aquí se representa el cálculo de esfuerzos cortantes y momentos con sus respectivos diagramas. Se ha estimado una masa de 70 kg por persona y un número de 60 personas. El peso es de 42 kN. Para la estructura se ha calculado un peso propio de 22 kN, obteniéndose un peso total de 64 kN. Para un área de 19,92, la tensión resultante es de 3,21 kN partido metro cuadrado. Distribuyendo la tensión entre las dos vigas y multiplicándolo por el ancho, obtenemos una carga distribuida de 2,09 kN partido metro. El momento máximo obtenido es de 61 kN por metro, siendo parecido al obtenido por Inventor. La tensión máxima que soportó la viga fue de 562.202 kN partido metro cuadrado, siendo superior al límite de rotura por 210.000 kN partido metro cuadrado, produciéndose, por tanto, la rotura de esta. Según el código técnico, la resistencia de la sección a flexión con un coeficiente de seguridad de 1,05 debería haber sido de 28,5 kN por metro. Para los datos de la instrucción IAP 11 se obtiene una carga de 3,25 kN partido metro, un momento máximo de 95,35 kN por metro, y una tensión máxima de 874.750 kN partido metro cuadrado, siendo esta superior al límite de rotura, por lo que se rompería también así la viga. Diagrama de los tres momentos enfrentados entre sí. Propuesta de mejora para evitar el fallo. Se ha elegido un tipo de viga de acero HM140 con un módulo resistente 4 veces superior. La tensión máxima para esta viga es de 231.990 kN partido metro cuadrado, estando por debajo del límite elástico 275.000 kN partido metro cuadrado, en aceros S275. El momento resistente de la viga según el código técnico sería de 107,643 kN por metro. Por último se han representado los momentos en un gráfico. Caso 2. Sobrecarga de uso del mirador de un domicilio. Debido al exceso de peso por una foto familiar, hubo una parte de la estructura con mayor sobrepeso, que produjo la rotura de la estructura. Podemos comprobar que todas las personas se han puesto en la misma zona, lo que ha producido por el propio peso de las personas en un espacio de pocos metros cuadrados una sobrecarga que no había sido prevista, lo que provoca su rotura. Ahora podemos ver la misma situación de distintos ángulos, la parte posterior y las partes laterales. Aquí podemos observar que debido a que están agrupadas las 24 personas en escasos 3 metros cuadrados para hacerse la foto familiar, más el peso debido a los inmuebles del mirador provocan un sobrepeso. Tomando como patrón de medida estándar de una persona hemos supuesto estas medidas.
Para calcular la tensión soportada por la viga calculamos los distintos pesos que soporta, que son el peso de las personas, el peso de los inmuebles y el peso propio de la estructura. Tenemos que distinguir que el peso propio e inmueble actúa como cargas distribuidas y en este caso tenemos 24 personas que actúan como una carga puntual aproximadamente en el centro de la viga. Aquí calculamos la carga distribuida, que tiene un valor de 0,327 kN por metro. El momento máximo lo calculamos como la suma de una carga repartida y una puntual, obteniendo como resultado 69,3 kN. Con lo que la tensión máxima que obtenemos es de 104 megapascales. Podemos asegurar que rompe debido a que la tensión de rotura de la madera es 40 megapascales. Podemos observar que la rotura se produce entre las secciones de la unión de los pilares y de las vigas. Dichas secciones son las que se encuentran señaladas en la imagen. Podemos ver la simulación en Inventor donde se producen los esfuerzos máximos en la viga. En el caso de España, el Código Técnico de la Edificación propone el mismo método de cálculo para las estructuras de madera que el Eurocódigo 5. Según la UNEM 338 Anejo E, destinado al cálculo de secciones, hemos cogido C40, cuyo valor de tensión máxima para el tipo de madera es 40 Nm², o lo que es igual a 40 megapascales. Todos los datos de C40 están remarcados en un cuadro rojo. Debido a que el diseñador no contó con un sobreuso de la estructura, a la hora de realizar los cálculos se ha producido el colapso. Todos los daños materiales y personales deben ser cubiertos por él o su seguro, o bien la empresa para la cual trabaja. Una de las soluciones a adoptar podría ser colocar una viga de madera de mayor sección o una de acero, y además apoyar los pórticos a los pilares de la siguiente manera. Y también se podría haber añadido apoyos intermedios a la estructura. A continuación, realizaremos el estudio del colapso de una grada por exceso de carga. El accidente ocurrió en la localidad de Cuatro Puentes, en el estado de Paraná, Brasil. A continuación, se reproducirá un vídeo en el que se muestra el caso del colapso. 300 personas miraban la carrera desde el soporte cuando la estructura colapsó. Tras el incidente, los heridos fueron trasladados a un hospital de una ciudad vecina, 22 de ellos en estado grave. Basándose en las imágenes, se ha realizado una aproximación a las medidas de la grada en cuestión. Se ha llegado a la conclusión que la grada tendría unas dimensiones de 14 por 4, lo que equivaldría a una área de 56 metros cuadrados. Se ha estimado que en el momento del colapso habrían unas 150 personas. Y suponiendo una masa de 500 kilogramos para la estructura, se puede calcular el valor de carga total. Asumiendo unos 70 kilogramos por persona, tenemos que la carga debida al público es de 105 kN, mientras que la carga debida al peso propio de la estructura es de 5 kN. Sumando los dos pesos, tenemos una carga total de 110 kN. Suponiendo que la estructura consta de un forjado unidireccional y dos vigas sobre las que apoyar todo el peso, y sabiendo el área que ocupa la grada, se puede calcular la tensión que recae sobre toda la estructura es de 1,96 kN/m², que multiplicada por la distancia entre las dos vigas y repartida entre esas dos nos da una carga lineal de 3,92 kN/m². Suponiendo que la viga está bien apoyada y conociendo su diagrama de esfuerzos, podemos concluir que el esfuerzo máximo ocurre en el centro de la viga y tiene un valor de 96,04 kN/m². El momento de inercia ha sido calculado en función a una aproximación a la sección que se ve en las imágenes, de manera que el momento de inercia queda de la siguiente manera: 2,25 por 10 a la menos 4 metros a la cuarta. Se puede calcular la máxima tensión que soportará la viga, que es igual a el momento máximo por la máxima distancia a la fibra neutra, dividida por el momento de inercia previamente calculado. Esto da un valor de 64.026,7 kN/m². Con el fin de comprobar si los cálculos realizados a mano son correctos, se ha realizado una simulación en Inventor. Observando la escala se puede afirmar que las tensiones que aparecen en el centro de la viga se corresponden a las tensiones calculadas manualmente. Suponiendo una tensión máxima admisible para la madera de 40 megapascales,
podemos observar que es menor que la tensión máxima que ocurre en el centro de la viga. Como era de esperar, viendo el diagrama de esfuerzos de una viga biapoyada, la tensión máxima ocurre en el centro, y es por donde ocurre el colapso, como se puede apreciar en la imagen. Ciñéndonos a la normativa española vigente, la estructura estudiada debería cumplir lo referente al Real Decreto 2816/1982 del 27 de agosto, que aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos. Podemos encontrar en el artículo 32 que la estructura debería resistir en condiciones normales, además de su propio peso, una sobrecarga de 400 kilogramos por metro cuadrado horizontal. Debido a que la sobrecarga no excedía el valor dado por la normativa y aún así sucede el colapso de la misma, se puede afirmar que la culpa es del proyectista, que realizó un diseño insuficiente debido a la mala elección del material o a la mala condición del mismo, o a una deficiente inspección durante la construcción. Como posibles soluciones a la problemática planteada, se podría haber elegido un material con mejores propiedades como el acero, o haber elegido una viga con un momento de inercia mayor, aunque esto hubiera hecho que el tamaño fuera inadecuado. Caso 4. Colapso de la estructura de un depósito. Debido al exceso de peso por el llenado al máximo de un depósito de agua, la estructura tuvo un mayor sobrepeso que produjo la rotura de la estructura. Podemos ver a los trabajadores llenando el depósito superior de la estructura de madera. En un primer lugar, este depósito solo se utilizará para almacenamiento de agua pluvial. Habiendo sido llenado al máximo de su capacidad, tiene un sobrepeso que la estructura no aguanta y colapsa. Como podemos ver en el vídeo y en la imagen, la rotura se produce inicialmente en el centro de dicha estructura, donde coincide con el mayor peso del agua. Cogiendo un patrón de una persona, hemos asumido las medidas que se muestran en la imagen. Y con la ecuación del volumen hemos obtenido el peso total del depósito lleno, que es de 41,56 kN. Además, para obtener el peso total sumamos el peso de las personas y de la propia estructura, dándonos un valor total de 45,36 kN de carga distribuida. Aquí calculamos la carga distribuida, que tiene un valor de 11,34 kN por metro. El momento máximo que sostiene la viga es de 5,67 kN metro y la tensión máxima es de 85 megapascales, por lo que podemos asegurar que la viga rompe, puesto que la tensión de rotura de la madera es de 40 megapascales. El elemento que falla, como muy bien se aprecia en el vídeo y en la imagen, es la zona central de la estructura, que está señalada con un círculo rojo. La viga central es fracturada por la tracción producida por el peso del depósito principalmente. Podemos ver la simulación de invento donde se produce el esfuerzo máximo en la viga. En el caso de España, el Código Técnico de la Edificación propone el mismo método de cálculo para la estructura de madera que el Eurocódigo 5. Según la UNE EN 338 anejo E, destinado al cálculo de la sección, hemos cogido C40, cuyo valor de tensión máxima para el tipo de madera es de 40 N por milímetro cuadrado, lo que es igual a 40 megapascales. En el recuadro en rojo podemos ver todos los datos de C40. Dado que el diseñador no contó con el que el depósito se llenaría a su máxima capacidad de volumen, o que los trabajadores de la empresa lo llenarían sin autorización de dicho encargado, se ha producido el colapso. Todos los daños materiales y personales deben de ser cubiertos por él o su seguro, o bien la empresa para la cual trabajaban dichos trabajadores. Se debería haber respetado la capacidad máxima del depósito, haciendo salidas de agua cuando el agua subiera de más de ese nivel al exterior. Se debería haber puesto en el centro de la estructura un pilar para poder haber repartido el peso en toda la estructura mejor, a los 5 pilares, debido a que es donde se encuentran los axiles y momentos mayores.